¿Qué onda, gente? Estamos en un nuevo video. Sí, volvimos al video, no estando en stream. Hoy vamos a reaccionar un video que se llama Si Coscu hubiera ganado la guerra. Ya deben saber cómo, qué es, pero para que no me digan nada del todo. YouTube. Ok, voy a reaccionar. Obsesionado con la idea de la superioridad de la raza alemana pura, a la que llamó Aria, Hitler creía que la guerra era la única manera de conseguir el Lebensraum, es decir, el espacio vital necesario para que la raza alemana se expandiera. Este espacio vital fue planeado por el Gran Reich alemán y se estrechaba por el este hasta llegar a los Urales, en Rusia. Además, ¿Eso que es Alemania o las Naciones Unidas juntas? esta expansión incluía el Plan General del Este, un plan secreto de genocidio y limpieza étnica. Pero el área que realmente ocupó la Alemania nazi fue ligeramente distinta, ya que no ocuparon Suecia, pero sí Francia y otras regiones de Europa. Alemania pasó de ocupar 469.000 kilómetros cuadrados en 1925, bajo la República de Weimar, a ocupar 824.000 kilómetros Ojo con el ejército de Coscu. cuadrados en 1940, ya como Alemania nazi. Pero si tenemos en cuenta además los territorios ocupados civil y militarmente en la guerra, la extensión total estaría cerca de los 2.700.000 kilómetros, lo que lo colocaría en el 10º país más extenso del mundo. En la actualidad, Alemania tiene incluso menos territorio que en 1925 y se encuentra en la posición número 64 con 358.000 kilómetros cuadrados. Alemania sufrió varios problemas y errores que la condenaron a la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos podemos destacar una insuficiente economía de guerra en los primeros años, comenzar una guerra en dos frentes, líneas de abastecimiento débiles en el frente ruso, errores en batallas clave como la de Kursk o la de Stalingrado y declararle la guerra a Estados Unidos. Nunca tendría que declarar la guerra a los Estados Unidos como yanquis. Además, comparado con sus principales rivales, Alemania no tenía grandes números. Si bien no estaba lejos de la Unión Soviética en cuanto a PIB, el Imperio Británico y los Estados Unidos tenían más del doble. Además, sus tres rivales tenían mucha más población y unas extensiones gigantescas de donde sacar recursos, y uno de los productos clave en la guerra era escaso en Alemania, mientras que abundaban en países como Estados Unidos y también en la Unión Soviética. Pero si estos problemas no hubieran existido, ¿qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? ¿Y si a Coscu hubiera ganado la guerra? Hipotética victoria del eje ya ha sido explorada de forma muy extensa a lo largo de las décadas venideras. Al menos 35 novelas se han escrito, 5 películas se han rodado, 6 videojuegos lanzados y 5 series se han rodado acerca de esta temática, siendo la más famosa la serie de Amazon The Man in the High Castle, en España El hombre en el castillo. Pero analicemos la situación antes del comienzo de la derrota alemana. El hecho de que Gran Bretaña es una isla significaba que la invasión nazi habría sido difícil, sin tener esta una superioridad aérea y marítima. Pero si los alemanes hubieran ganado en la batalla de Gran Bretaña y en la evacuación de Dunkerque, podría haber alterado el resultado final, con lo que una invasión o una paz negociada podrían haber sido posibles. La invasión de la Unión Soviética fue el peor error que cometió Hitler. Y si bien es cierto que la fase inicial de la Operación Barbarroja fue viento en popa para los nazis, la geografía, la población y la producción de petróleo estaban firmemente en contra de los alemanes. A pesar de esto, se las arreglaron para capturar una enorme franja de territorio. Cosas que Alemania podrían haber hecho mejor habrían sido traer ropa adecuada y suministros de invierno, hacer mejor uso de las personas que ellos llamaban racialmente inferiores en las zonas capturadas, que también resultaban odiar a la Unión Soviética, como es el caso de los ucranianos, y finalmente hacer de la toma de los campos petrolíferos del Cáucaso un objetivo de máxima prioridad. Pero aún arreglando estos detalles, las probabilidades de la victoria nazi eran bajas, pero no imposibles. Todo dependería de cómo se jugasen las cartas. El último gran escollo para los alemanes sería Estados Unidos. Con la excepción de los nazis desarrollando armas atómicas antes que ellos, no hay manera de que Alemania pudiera haber derrotado a los Estados Unidos de manera realista. Tenía una economía mayor que la de todas las potencias del eje combinadas en su apogeo, y también tenía una población mucho mayor que la de casi le dobla la población a los Coscu. Alemania. Además, tenía suficiente petróleo para abastecer a su propio ejército, marina y fuerza aérea. Declarar la guerra a los Estados Unidos fue el último tiro en el pie de Hitler. Por lo tanto, el mejor escenario para Alemania habría sido una situación de estancamiento que se asemejara a la Guerra Fría, con la Segunda Guerra Mundial ya finalizada. Hitler tendría el escenario perfecto para ejecutar su plan general del Este y eliminar a lo que él consideraba eslavos salvajes,
Estos son los porcentajes a ser eliminados de cada nación. En total, planeaban asesinar a unos 110 millones de personas. 55% de rusos. Pero esto querían liquidar todo Polonia. Y no me queda Lewandowski nomás. Checoslovaquia. 110 millones de personas. 15 millones serían deportados a Siberia y las 54 millones restantes deberían ser debidamente germanizadas para proporcionar mano de obra en situación de servidumbre, o si no, también serían deportados. Tanto él como Himmler estimaban que en un plazo de 25 años unos 10 millones de alemanes colonizasen las nuevas tierras. Pero los que correrían peor suerte serían los judíos. El plan de Hitler era exterminarlos por completo, y esta situación en muchos países ya era avanzada. En países como Polonia, Grecia, Lituania y Yugoslavia ya habían exterminado a más del 80% de los judíos. En total, el 60% de los judíos viviendo en estos países fueron asesinados. Con la victoria nazi, los casi 4 millones de judíos restantes hubieran tenido el mismo final, que sumados a los eslavos, la cifra de muertes extra causadas por la victoria de Alemania hubiera ascendido a 114 millones de muertes. millones de personas. Para comparar, el cálculo aproximado de muertes en la Segunda Guerra Mundial es de 80 millones, lo que supuso el 3% de la población mundial. Un tercio de esas muertes fueron militares y 2/3 fueron civiles. Y siguiendo con las comparaciones, esta ha sido la guerra más cruenta de la historia. Solo ha habido 5 enfermedades que han matado a más personas a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, la incógnita sería quién ganaría la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Alemania nazi. Posiblemente los Estados Unidos financiarían y formarían a partisanos rusos para combatir a los alemanes. En la década de los 70, época de revolución sexual, hippies y arte moderno, nada de eso se vería en la Europa nazi, que pasarían a ser parte de un movimiento ilegal suburbano. La crisis de los misiles en Cuba podría tener su sustituto en Islandia, que entraría en la esfera de los alemanes para instalar Perfecta esta entrada porque tres aplausos porque hubiese sido muy bueno. Misiles de rango medio que pudieran alcanzar Estados Unidos y Canadá. Divagar mucho más allá en el tiempo es pura fantasía, ya que las distintas posibilidades son infinitas. Pero si me tuviera que decantar, apostaría por una victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría y la caída del régimen nazi, volviendo así en Europa el mercado libre y la libertad individual. Imaginemos que la Alemania actual se hubiera quedado con los territorios adquiridos durante la guerra, teniendo en cuenta su máxima expansión con los territorios ocupados civil y militarmente en la guerra. Ya hemos contado que por extensión pasaría del número 64 a ser el 10º país más extenso. El salto poblacional sería menor, ya que pasaría de tener 83 millones en el puesto número 17 a ser el 4º más poblado del mundo, solo detrás de China, India y Estados Unidos. Las 5 áreas metropolitanas más pobladas serían París, Berlín, Stuttgart, Frankfurt y Katowice, siendo Casi todo dentro de 3 de ellas en Alemania. En cuanto al PIB, China sentiría como se le acercan por la espalda, ya que Alemania tendría unos 9 billones de dólares, sobrepasando de forma holgada a Japón en el camino. La cosa cambia con el PIB per cápita, que bajaría de 48.200 a 33.400 dólares anuales, una renta anual mermada por países como Ucrania o Bielorrusia. El cristianismo sería la religión dominante, con el 73% de la población, de los cuales 14 serían protestantes, 40 católicos, 15 ortodoxos y 4 de otros. Habría también 4% de musulmanes, 1% de otras religiones y 21% serían ateos y agnósticos. En el gasto militar ascendería de la posición número 9 a la tercera, otra vez por detrás de Estados Unidos y de China, pero lejos de Arabia Saudita. Este gasto tan solo supondría un 1,5% de su PIB, el menor porcentaje de los 7 primeros. Por otra parte, el ejército alemán saltaría 20 posiciones, de la 27 a la 7, con 819.000 soldados activos. Muy cerca de Rusia, aunque si tenemos en cuenta los militares en reserva, bajaría una posición, pero se colocaría por delante de Estados Unidos y estaría cerca de China. En cuanto a la producción de petróleo, la ocupación de Noruega les llevaría al puesto número 14, ya que Noruega produciría el 84% de los 1.960.000 barriles diarios. Se estima que unos 300 millones de soldados de todo el mundo combatieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienes algún familiar que participó? ¿Cuál es su historia? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este. Y casi pongo de nuevo. Miren qué genio que soy. Para el que quiere 20 más. Una cosa, si
Coscu hubiera ganado la guerra.